Melina, adelante. Gracias. Listo. Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a hablar de este libro que se titula El cadáver, ¿sí? Este libro es una novedad editorial, es decir, lo estamos lanzando aquí en la feria, es del sello Laxa. Para los que no nos conocen, Laboratorio Creativo de Santander es la organización detrás de la feria Voces Feroces, pero también tenemos un brazo editorial. Hemos sacado 7 publicaciones de autores locales, de autores de aquí, y precisamente en esa feria estamos lanzando tres títulos. El poemario de Melina, un libro de cuentos muy bueno que se llama Cuentos de Cuarta, de Carlos Villamizar, y un fanzine sobre la escena queer LGTBI de Bucaramanga. Hoy vamos a hablar entonces del poemario El cadáver, ¿vale? Y tenemos aquí a la autora, que es Melina. A ella le gusta que le digan Melina, no es porque no le quiera decir el apellido, le gusta que le digan Melina. Bueno, lo primero entonces es contextualizarlos que este poemario es ganador de la beca de Bucaramanga Cree en tu Talento del año 2024. Está un poquito desfasado el instituto, pero, algunos cambios que ha tenido en sus administraciones, y estamos apenas lanzando el 2024, pero digamos que pues eso es algo por lo que podríamos empezar denotando, y es que es un trabajo que es premiado, es un trabajo que fue reconocido por jurados y que llega precisamente a la editorial bajo ese sello, ¿sí? Y ya vamos a hablar un poco entonces también de cómo se construye como libro, qué personas participaron, quién se encargó de hacer esta bella ilustración de cubierta y las ilustraciones internas. Entonces, bueno, pero antes de comenzar yo quiero que entonces Melina se nos presente, nos diga cómo está y quién es usted, Melina. Muy buenas tardes para todos, todas y todes. Mi nombre pues es Melina, claramente. Yo soy poeta, cantautora y estudiante de filosofía en la Universidad Industrial de Santander. Actualmente pues estoy en este proyecto de poemario, El cadáver. Este libro es muy especial para mí, es muy importante que pues hayan personas tan lindas acompañándome, personas que hicieron parte del proceso, tanto en la producción como en el inicio cuando lo empecé a escribir. Chévere, muchas gracias. Entonces, bueno, una de las cosas que ustedes entonces van a tener cuando observen el cadáver, cuando lo tengan en sus manos, cuando lo hayan comprado, es la obra de una poeta joven, ¿no? Porque Melina es una persona joven, estudiante de la universidad pública, que sin embargo descubrí como en proceso de ser su editor, descubrí que es una persona que a pesar de su corta edad tiene una relación muy grande con las letras, una persona que le gusta mucho escribir. Entonces yo quisiera que comenzáramos por ahí, Melina. Cuénteme, ¿en qué momento surge esa afición por la escritura y qué papel, por ejemplo, tienen los diarios, las notas en la escritura? Porque yo creo que eso es muy importante también para la gente que nos escucha, que a veces se pregunta cómo uno llega a escribir un libro. Entonces, ¿en qué momento uno se empieza a convertir en escritor? Bueno, siento que tengo varios puntos sueltos o experiencias específicas de mi vida. Podría partir de la primera vez que empecé a escribir, no solo como poesía en sí misma, sino una canción. También podría decir que me encantaba escribir las respuestas de los problemas matemáticos, era mi parte favorita. O podría decir que me encantaba escribir cuentos y creo que me quedaré con la última. Fue en quinto grado cuando escribí un cuento que titulé Ella y el mar, algo así. Ah, no, ese no era, ese es otro. Es La niña y su sombrero. Entonces ese cuento pues ganó segundo lugar y a partir de ese momento empecé a escribir más seguido. Luego me perdí en la poesía y no he podido salir desde entonces. Entonces diría que tenía 10 años. Bueno, muy importante entonces, digamos, descubrir a la literatura o a la escritura como un compañero, ¿no? Como un compañero de viaje.
porque pues Melina sabemos es, además de que le gusta escribir, ella le gusta hacer música, le gusta hacer canciones, y de alguna forma eso también vincula a la literatura, al ejercicio de escritura. ¿Quiénes fueron como esas lecturas que la acompañaron a usted cuando se descubre usted como escritora, como persona que le gusta escribir? ¿Qué lecturas usted encontró en su casa que se volvieron compañeras? Y hagamos un pequeño spoiler, en términos de poetas mujeres, ¿cuáles fueron esas personas que usted leyó y qué en común usted puede reconocer que tienen esas personas? Bueno, recuerdo muchísimo a Rosa Montero. Recuerdo haber leído una novela autobiográfica que se titula La loca de la casa. Yo sentía inicialmente que yo podría ser esa loca de la casa, pero durante la lectura me fui dando cuenta que la loca de la casa solo puede ser la imaginación. Claramente yo era una niña que imaginaba muchísimo. Yo pues soy del Playón Santander, crecí allá toda mi vida. Aunque nací aquí en Bucaramanga, fueron como 4 días y nos fuimos. Y pues allá ha estado toda mi familia, allá crecí, la naturaleza claramente me inspiró y empecé a tejer las letras de una manera tan natural y como, sí, genuina. Fue muy empírico al principio, pero al momento de encontrar autoras, partiendo de Rosa Montero, me encontré, por ejemplo, con Virginia Woolf y ahí mi cabeza se fue para la luna. Virginia Woolf tiene una manera de narrar las cosas demasiado locas, divide muchísimo su personalidad o sus personajes en diferentes partes y hay una femineidad muy linda que encontré en ella y también en Alejandra Pizarnik. Y ya diría que dentro del el proceso del cadáver, la última fue María Mercedes Carranza, que irónicamente conocí primero a su hija, que fue Melibea. La leí primero a los 15 años y luego descubrí que era la hija de Carranza. Lo curioso de esta respuesta que nos da Melina, y que se los digo porque es un trabajo que descubrimos después en la edición del libro, es que tanto María Mercedes Carranza como Virginia Woolf, como Alejandra Pizarnik, son mujeres poetas que durante su vida batallaron con la depresión, ¿sí? Entonces vamos a darnos cuenta que eso no es algo gratuito, porque de alguna forma el ejercicio escritural de Melina, por lo menos ahora en su primera obra, está muy atravesado por una especie de dolor, de pregunta por el sentido de la vida, ¿sí? Entonces, eso es algo como importante. Quisiera hacer otra remarca, otra cosa muy importante, y es como, fíjense en la experiencia de Melina, lo importante que son los libros, ¿sí? O sea, cómo le puede a uno cambiar la vida, leerse La loca de la casa, o leer La piedra de la locura de Alejandra Pizarnik, o La habitación propia de Virginia Woolf. La idea que nosotros tenemos con esta feria de Voces Feroces y en general por apoyar la literatura local es que de pronto llegue el momento en el que ustedes se puedan leer un libro que les cambie la vida, pero que sea un libro hecho por personas de acá, ¿sí? O sea, no es por demeritar la literatura universal y este tipo de cosas, sino porque también hay muchas cosas que están pasando, muchos libros, muchos autores, muchas ideas que están pasando en Bucaramanga. Entonces, imagínense ustedes cómo sería que también se permitieran que un libro hecho aquí por personas de acá tuviera ese efecto en ustedes. Bueno, Melina, cuéntenos un poco, aquí empezamos a poner un poquito más íntimos, pero sin necesidad de que eso nos baje la alegría de la feria, pero cuéntenos un poquito de la tristeza, cómo es esa relación que usted ha tenido con la tristeza. Bueno, Carlos, se puso denso, porque yo no puedo responder eso de una manera, jaja, pero pues intentémoslo. Siento que la escritura y la literatura llegaron primero que la depresión. Sin embargo, me di cuenta bastante desde muy niña que había una particularidad o lo que se puede reconocer como característica de personalidad o rasgo de personalidad, que es la sensibilidad. En mí habita una sensibilidad exorbitante y con la cual ahorita todavía sigo lidiando. Si bien siento que la sensibilidad es como un punto de partida o como el nombre del el conjunto de cosas que me pueden, o sea, que me recorren,
sí es verdad que la depresión o bueno, la tristeza fue llegando poco a poco, porque claramente a lo largo de mi vida y de todos los seres humanos, pues nos vamos enfrentando a conflictos, a cambios y a cosas que pues nadie nos prepara como deben ser. Entonces, pues inicialmente creo que la poesía y leer a Pizarnik, cosa que no recomiendo hacer cuando estamos muy sensibles, me hizo perder bastante. Tenía 17 años cuando la leí y desde entonces brotaron mis primeros poemarios. Claramente este fue el cuarto y en el cual no solo en ese momento cuando lo escribí, porque pues curiosamente este poemario lo escribí en el 2021, pero volvió a mí el año pasado. Entonces, de hecho, creo que ahorita en mi vida, ya después de mucho tiempo, es que me estoy empezando como a cambiar ese chip y mirar más las cosas como está bien, esta es mi sensibilidad, pero no necesariamente tengo que como llevarla o someterla solo a la tristeza, sino muchas cosas más. No, exactamente. De todas formas, o sea, yo quiero hacer la salvedad y es eso, o sea, hablar de la tristeza o hablar de la violencia o hablar del abuso son temas delicados y que quizás uno precisamente para no incomodar suele callar, ¿no? Pero también ese acallar pues nos lleva a que no tengamos herramientas, a que no nos reconozcamos del uno al otro. Por ejemplo, la depresión es un tema que es el mal de nuestro siglo, ¿sí? Está muy ligado al uso de las pantallas, al tiempo que nosotros pasamos conectados a internet y que le quitamos al descanso y entre muchas otras cosas más, ¿sí? Entonces, pues, no poder hablar de la depresión a veces nos lleva como a seguir estigmatizando este tipo de cosas y eso no está bien porque entonces nos perdemos de encontrar soluciones colectivas, que es lo que nos salva realmente. Pero sin embargo, rescato mucho lo que su merced dice, Melina, porque hay una cosa muy bonita y es como uno no se queda realmente en la tristeza. Y este es un caso afortunado, o sea, en este sentido sí podemos hablar felizmente de la depresión porque no nos quedamos en el hueco, sino que del hueco sale un objeto muy hermoso que es un poema, ¿sí? Y un libro, ¿no? Entonces eso ya es un motivo de fiesta y si le sumamos a eso que estamos como en un espacio seguro, pues podemos hablar de estos temas y de pronto a la persona que nos esté oyendo que tenga de alguna forma señales o signos parecidos de ese manejo de la sensibilidad, pues puede encontrar aquí precisamente un aliado. Bueno, Melina, entonces hablemos del cadáver, ¿sí? El cadáver es un poema largo, ¿verdad? El cadáver son poemas, es un poema que se compone de poemas fraccionados, pero que, digamos, en el cuerpo todo es un poema largo, ¿no? Yo creo que para tener un abrebocas, pues, como para contextualizar un poco más de lo que estamos hablando, comencemos con leer una primera parte. Comencemos a leer la primera parte del poema para que ustedes lo escuchen y podamos hablar un poquito más a profundidad de lo que es el cadáver. Entonces escuchemos a Melina. Listo, pues. Sin, sin nada, voy a arrancar. No hubo tiempo para clavarme en la estaca, la enterré. Iba a ponerme, pero un calambre. No, una culebra con piel de sauce tiró al suelo mi anhelo. Y no pude volver a alzarme. Así es la muerte, caprichosa. Y en esta vida corta, pero que tanto mal me dio, no alcancé a quitarme la vida. Mi cabeza mira la estaca y ella me mira de vuelta. Pero los extremos no se unen, no hablan con la muerte de la muerte, solo se miran, en silencio, solo briboneado, en silencio. Sucio cadáver, ríen las margaritas. Yo las trituro apretando los dientes, sin dejar que salgan por mi boca. Cementerio de flores, insectos y gusanos. La muerte se camufla con vestidos ostentosos, por eso nadie viene, nada salva, a la última muerte, aún con cabeza. Guayacán, no le cuentes al viento que me he fracturado. No querría volver a rozarme las costillas y abatirme con los pétalos de cada dulce flor, de cada triste y solitaria flor que me conforma. Pero el viento, ay, ¿qué ha hecho conmigo el viento? Crimen sin testigo, sin culpable ni víctima.
Lo irresuelto asesina de nuevo, en la muerte. Puedo ser herida aún en mi destiempo. Ay, el viento. Sistema desbocado, lágrimas podridas. Ya no sabrán nunca si eran de dolor o de tristeza, y no quiero huir ni ocultarme, pero que nadie me vea, finjan que no existo, mientras trato de no ahogarme respirando por la boca entre el barro y la maleza que dejó consigo el daño. Se me cae el ojo en una lágrima lenticular. No, las ojeras no pueden ser enredaderas con flores, pupila derretida y una cuenca helada. No, ya no puedo ver el mundo si el cristal está vencido en un reflejo roto. Y yo, con mi ojo, muero. ¿Por qué la noftalmia? ¿Quién me la ha dado? ¿Por qué recibo cosas impedidas? El iris no ha crecido en mí, solo germina la mirada de poeta. ¿Por qué la flor desorientada? ¿Quién dijo que debía merecer la ceguera? ¿Por qué se han evaporado mis ojos? Me resisto. No he llamado a Dios aún, solo la tristeza se ahorca y no muere. Una mujer cadáver, tirada en el suelo. Mi cuerpo se amolda a cualquier rincón del olvido. Bueno, entonces ahí tenemos, bueno, un aplauso para Melina. Muy bonito. Ya vamos entonces dándonos a una idea de qué es el cadáver. El cadáver es un poema que se compone de muchos momentos poéticos, pero que es un solo poema en la medida en que cuenta una historia de manera poética. Y la historia es una historia concreta, bastante puntual, ¿no? Digamos en sus acciones, en sus hechos, que es una mujer que claramente, pues por la iconografía sabemos que está en el campo, está caminando en el campo y de repente sufre un accidente y cae y muere de forma accidental. Ahí parece como que hay una estaca que se le clava y la mujer, como pasaría un accidente en el campo, que uno fuera caminando con la machete y se cae y se la clava a sí mismo, la mujer va caminando por el campo, se tropieza o siente un piquete, no se sabe, queda abierto, digamos, la circunstancia, pero lo que se sabe es que la mujer cae y fallece. Curiosamente, como nos lo dice Melina, pues es una mujer que tenía muchos pensamientos de muerte al momento de morirse. Y ahí empieza la ironía de la vida, ¿no? Uno a veces puede tener mucha tristeza, mucha depresión, y sin embargo la vida sucede, la vida pasa, y la vida nos impone las circunstancias que a veces no podemos controlar. Entonces, empieza, como ustedes se dan cuenta, empieza esta mujer en su proceso a reconocer la muerte, a reconocer que está muriendo, y en este cambio de planes empieza a aparecer esta transformación que es el cadáver. Entonces yo quisiera, Melina, que nos empezara a explicar qué es lo que pasa con esta mujer que cae, qué vienen a significar todos estos símbolos que empiezan a aparecer cuando aparece la muerte inesperada de una persona que había estado esperando tanto la muerte. Es que como usted acaba de decir, la vida es bastante absurda, o al menos el ser humano. O sea, ¿por qué? Porque claramente, pues ya conocen de mí, ¿no? Entonces el estado posible en el que estaba para llegar a escribirlo, pues era un estado bastante triste o decaído, pero aún así una no se espera que ocurra eso. O sea, que venga algo y como que te ponga en el borde del abismo y te haga sentir que puedes perder todo lo que al parecer has creado, sostenido, sentido tu existencia. Entonces esto absurdamente digo porque al final de cuentas cuando esto ocurre, pues ella de igual manera lamenta y no quiere que así suceda. En realidad se aferra a la vida, ella no quiere morir. De acuerdo. Ese es un poco lo que vamos a sentir todos de alguna forma cuando estemos atravesando ese umbral, ¿no? Es tanta la sensación de extrañeza. Sin embargo, fíjese que hay una oportunidad también para crecer, hay una oportunidad también para reflexionar que siente esta mujer cadáver, y es todas las cosas que empiezan a pasar ya en materia de su cuerpo, ¿no? En la relación que ahora se tiene con la naturaleza, ¿no? ¿Qué pasa ahí en esa relación con la naturaleza? ¿Qué papel empiezan a jugar las flores, los hongos, el pasto, ¿sí? Todo ese paisaje natural que uno observa como de forma pasiva, ¿no? El paisaje,
cuando uno está muerto empieza a tener una posición activa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí con esa metamorfosis? Bueno, lo que ocurre es que pues claramente yo soy del Playón, soy de un pueblo muy pequeño y muy rodeada de montañas, quebradas, atardeceres preciosos. No se siente como pues es la ciudad o incluso Bucaramanga, que pese a todo es una ciudad pequeña. Yo siento que la naturaleza juega un papel demasiado importante, no solo durante el cadáver, sino durante todo mi proceso de vida, no solo como escritora o cantautora, sino como ser humano, como Melina Jaimes, no solo Melina. Esto sí, la naturaleza me acogió, me impulsó, me cuidó, es como mi nido y las metáforas que escribí y todas las referencias que detallé, incluso eran y partían tanto del inconsciente que al momento que yo estaba, por ejemplo, en este proceso de edición a su lado, no dejaba de preguntarme, aunque ya sabía qué significaba, el por qué tan importante. Y pues creo que en sí mismo el acto de haber descrito todo ese tipo de cosas son ese acto importante, por eso mismo lo eran. De acuerdo. Cuando ustedes comiencen la lectura del cadáver, se van a encontrar precisamente con eso. Se van a encontrar con un diálogo entre el cuerpo, nuestro cuerpo, el vehículo de nuestro ego y la naturaleza, el mundo, ¿sí? Es como una especie de diálogo obligado, ¿no? Entonces estamos viendo cómo en esa tristeza que nosotros defendemos, que es una especie de soledad, es un castillo, ¿no?, que nos separa de las cosas, vemos que en ese castillo empiezan a crecer hierbas, empiezan a crecer flores, empiezan a crecer hongos, empiezan a crecer pasto, los pájaros empiezan a utilizarnos como nido, empiezan a utilizar nuestros interiores, nuestras entrañas vacías para dormir, para dormitar. Nuestro cuerpo sufre una transformación y yo siento que lo que Melina está tratando de hacer ahí en ese poema es precisamente no ceder ante la tentación de morir, sino reconocer que incluso en la muerte hay vida, en la muerte hay renovación, ¿sí? Sin embargo, es importante hablar también de la clarividencia que permite esa posición horizontal, ¿no? Ese poder estar ahí acostada, empezando a observar, ¿no?, a sentir, ¿no? Y es importante hablar entonces, de nuevo, desde el espacio seguro, desde esta dinámica de poder decir las cosas, ¿sí?, de tener el valor, y le agradecemos a Melina también de tener el valor de poder decir las cosas en el poemario, y aquí pues también empezar a hablar de esas clarividencias que tiene el cadáver, es decir, empezar a hablar de dónde brota esa tristeza, ¿no?, y la rabia que empieza a aparecer, ¿sí?, y que se empieza a mostrar como en situaciones puntuales de agresión y de violencia. ¿Qué nos quiere contar al respecto, Melina? Carlos, usted se pone cada vez más denso, pero es que la verdad, hablar del poemario lo implica por completo, así que no es Carlos, tampoco soy yo, es el poemario, aunque sea yo. Pero sí, la verdad es que bastante complejo, porque siento que, como partía diciendo hace un rato, pues los seres humanos siempre estamos viendo complicaciones, cambios, pero pues no estaba mencionando todavía la palabra puntual que es la violencia. Y lo que se encara en este poemario es principalmente no cualquier tipo de violencia, es la violencia sexual, la violencia abusiva, la violencia puntualmente ocasionada por un hombre malvado, violento y agresor, que siento yo que lamentablemente eso es algo muy difícil de hablar todavía. No porque no exista, tampoco porque no querramos, sino porque en sí mismo el mundo sigue partiendo de que eso sigue ocurriendo debajo de la alfombra o se sigue metiendo debajo de la cama. Entonces, eso es algo que se ha normalizado a un nivel tan horrible que las mujeres principalmente y otras personas que han sido vulnerabilizadas no sabemos muy bien cómo hablar de esto. Yo escribí este poemario desde la inconsciencia, Carlos. Yo estaba en una posición bastante vulnerable y sensible, tanto que no lo comprendía y yo solo escribía y escribía y escribía desde la ansiedad. No fue sino hasta 2 años después que yo supe e identifiqué que lo que me inspiró en ese crear este poemario, en este
materializar el cadáver, pues claramente fue una experiencia de abuso, una experiencia que no solo vivo yo, que han vivido mis madres, mis abuelas, mis tatarabuelas, mis amigas, mis compañeras, mis profesoras, mis, no sé, enemigas, desconocidas, todas las mujeres y, repito, muchas otras personas que también son violentadas y vulnerabilizadas. Entonces sí, eso es como la herida que inspira el cadáver, aunque el personaje ya partía de la tristeza y la soledad, claramente pudo ocurrir algo peor que la fracturó y la sometió a una muerte para la que ella no estaba preparada. La semilla azul, la que se vuelve chiribita, la que despierta la dormilona, ¿crecerá de verdad? Ay, amor de Margarita, extiéndete en mi circulación de pensamientos y manzanillas. ¿Por qué no vuelan alas? ¿Cuánto dolor deben presenciar? Tengo pichas malorosas, traigo penas que tiemblan, el cielo es un gris tedioso, el sol una lágrima rota, y la más leve brisa basta para dominar mi osamenta. No puedo impedirlo, vencimiento de cartílagos. Nunca he aprendido a salir del hoyo que a diario escarban las impacientes manos de mi culpa. El sol me achicharra y el moco se deprime. Tengo preguntas, pero no las haré en este poema. Pasó la noche y es un nuevo día. Aunque adentro no hay clima, una luna azul ingresa por mi boca, me despierta en la orilla de las sombras, mas no del todo en la enredadera sin flores. Ahorco mi mente, no digo que estoy viva, tampoco que estoy muerta, menos si lo estaré. Simplemente hay esquirlas que siguen clavadas en mis ojos y la desolación hoy es irremediable. El reposo de las margaritas semeja al de las hojas de la ceiba. Cuando ceden, no queda espacio para recordarlas. Todo muere de pigmento y la pesadumbre ampara. Los lirios, susurrándole no me olvides al cuerpo despigmentado de celeste. Oh, sertralina, haces plagios de sus tonos y aromatizas tu orfandad en mis clavículas. ¿Qué esperas de un mundo con nubes de esperma derretida chorreando violenta sobre las flores? Me lanzo para llegar al otro lado del papel. Nadie me espera, nadie me cuida. ¿Acaso al otro lado del papel, igual que aquí en el centro, no habrá nada? Al otro lado del papel, en esa esquina, lejos de la acera, no veo las letras, solo blanco, esperma y silencio. ¿Acaso espero que la mancha de la nube al fin desaparezca? Escupo orugas de monarca y abortos florales. ¿Qué significa haber vivido destripada entre paredes cuando hoy habito en un valle de primavera? ¿O es al revés? Estoy escurriéndome y creo estar llena de flores. Oh, línea, no hay separación. Lo real de lo irreal de lo real, es mi vagina lastimada. Las palomas murmuran hipócritas, no merecen el tornasol, no merecen el plumaje, no merecen el amor del cielo. Carcajean sobre mis tripas regadas, ¿qué saben de rosas, de siempre vivas o de lirios? Las palomas no identifican el daño, lo que el chulo negro arrebató, la última inocencia, que es el olvido de una misma que no reconocen siquiera lo que sanan los crisantemos, lo que calla el girasol. Recuerdo mi vida y solo quiero rendirme en la muerte, que mi peso abra la tierra húmeda, que me engulle y recupere el lugar que ocupo. Ya no tengo ojos, hace mucho perdí mis lágrimas. ¿Qué daré de comer a mis pétalos? ¿Qué haré con las polillas mordiendo mis tendones? Necesito dejar de vivir muerta, ver lo innatural de cargar esta mirada de flor, desparramar lo que no dicen los crisantemos, cerrándose en mi pubis, arrastrándose en el infierno. Si no hay lluvia que me limpie y haga real mi sueño de derrame, no habrá sentido para mi campo o para unirme a la piel de la maleza. ¿Por qué no ofrecernos el descanso, lanzarnos al entierro como quien se entrega el sueño diario? Suelo mío,
¿por qué no bendecirnos con tu sosiego? Gracias, Melina. Bueno, entonces, realmente ustedes ya se van dando cuenta de que este libro, pues es un libro muy, muy especial, es un libro muy poderoso, es un poema de corrido, es un poema que requiere una fuerza, tanto en el momento como cuando Melina lo escribió, como cuando la persona que lo tenga, lo compre y lo lea. Es un poema que requiere, digamos, esa apertura, ¿sí? Porque se trata de eso, de viajar, se trata de transformarnos, se trata de permitirnos sentir la forma en la que este cuerpo, esta mujer, tramita esta realidad a la que, como nos dice Melina, desafortunadamente están expuestas las mujeres en todos los contextos. Y por eso yo valoro mucho, y como editor valoré mucho la valentía que tienen personas como Melina de arriesgar un poco el hecho de revictimizarse, pero aún así poder realizar una obra que hable explícitamente sobre estas realidades y deje, digamos, de incurrir en el silencio culpable, ¿no? El silencio cómplice. A propósito de eso, a mí me gustaría hacerle una pregunta, pues reconociendo que Melina pues, es una mujer muy inteligente, pues me gustaría preguntarle, desde su experiencia y también desde su perspectiva filosófica, ¿usted cómo ve que las mujeres podrían empezar a abordar este tema para, para ver que si algún día logramos llegar a un cambio en el que este tipo de violencias se puedan denunciar y no se escondan desafortunadamente en los lugares más cercanos, como en las casas, ¿sí? Como en los colegios, como en los lugares de trabajo? ¿Qué se podría hacer al respecto para que esta realidad poco a poco sea erradicada? Y me refiero con ello a la violencia sexual a la que es expuesta, a la que se exponen las mujeres por simplemente el hecho de existir. Bueno, ya me puse entonces mood filosofía, listo. Yo diría que, uff, qué difícil, o sea, porque es que mire, Carlos, yo soy existencialista y pesimista, pero pues a veces existe ese calorcito de la bondad principalmente y pues, bastante importante para mí que me lo heredó mi mamá y es aferrarse a la esperanza. La esperanza no como algo utópico nada más, sino como algo que verdaderamente puede ser posible, al menos no en este mundo, pero sí algún día. Y lo único que podemos hacer en este mundo por lo pronto, más allá de escribir, más allá de crear o conversar con otras mujeres o este tipo de espacios donde, por ejemplo, ustedes me escuchan, es seguir sintiendo. O sea, es que, ¿qué pasa? Yo siento que mi respuesta va a ser bastante sencilla, porque es que yo no puedo venir aquí y decir, no, hay que crear una comunidad más fuerte o poner bases más fuertes, o que el feminismo debe ser de esta y de esta forma, o que yo me identifico y quiero ser precursora de tales cosas, porque al final de cuentas, cada persona es un mundo y lucha desde una causa distinta. Pero en algo que sí podemos, todos los seres humanos y principalmente las mujeres, es seguir sintiendo, porque es que la frialdad del mundo, el ruido del mundo y la represión que habita en todos lados es lo que hace que nos escondamos detrás de la puerta, que no seamos capaces de encarar a los violentos. Y no hablo de simplemente igualarse al hombre violento y querer devolver la misma mano sucia, sino hablo de responder ante el mundo y las circunstancias desde el sentir, desde el permitirse vivirlo, atravesarlo y cambiarlo desde mi presente o lo que yo puedo hacer en mi control. Claro que sí. De hecho, o sea, es una discusión tan urgente que tenemos que dar que ayer hablamos de otra, perdona, voy a hacer la cuña, ayer hablamos de otro lanzamiento que tiene la editorial Laxa, que es una crónica que escriben Camilo Carrillo y María Camila Bamón sobre la escena de la noche queer, pues la noche queer como un evento de la escena LGBTI de Ciudad de Bucaramanga. Y esa crónica narra precisamente, a pesar de que es una crónica en un tono bonito, festivo, porque la noche queer es un encuentro que se hace en el bar municipal digamos, es una celebración de la diversidad. Si uno lee la crónica,
de forma detallada se da cuenta también que ese es un espacio de lucha y de resistencia. Y a pesar de que son pocas las cosas, hay visos de que una comunidad, no solamente las mujeres, sino toda la comunidad de personas sensibles de esta ciudad está de alguna forma abierta, expuesta a la violencia, ¿sí? Entonces, por eso valoro muchísimo el esfuerzo de Melina, así su respuesta haya sido corta, a mí me pareció muy contundente porque es la verdad, es insistir, es proteger nuestra sensibilidad, no tenemos, no tenemos otra forma y sobre todo recordar que esto no es un problema de las mujeres, ¿sí? Esto no es un problema de las mujeres ni es un problema de los cuerpos, solamente porque las mujeres de alguna forma se conciban como frágiles o menos fuertes que los hombres. Esto es un problema que nos puede afectar a todos, a todas, a todos. Entonces, de alguna forma, la solución también nos debería involucrar a todos. Entonces, es una discusión que tenemos que dar y yo pienso que el poemario pues se monta en ello precisamente en la parte final, ¿no? Porque editorialmente tuvimos digamos una conversación con Melina que fue la pregunta de, bueno, ¿y cómo hacemos entonces para que este poemario simplemente no le dé mucha depresión al que lo lee, sino que además sea un testimonio de que aquí hay algo, ¿no? Acá hay una resistencia, una lucha. ¿Cómo es ese cierre que usted le quiere dar al poemario y cuál es ese mensaje con el que el cadáver, la mujer cadáver termina su reflexión, su transformación, su metamorfosis? Bueno, entonces aquí es donde viene mi parte esperanzadora, aunque escasa, porque curiosamente en ese reto que nos pusimos, donde usted me decía, bueno, pues sí, o nos enfrentábamos a que al final le faltaba algo, pero no era algo simplemente por pulir y que esto y aquello, no, era el sentido, el propósito final, que no fuera solo un escrito vago de una mujer que siente tristeza y depresión o que fue violentada, aunque eso ya sea bastante, sino también el hecho de que ahí se conecta con la sensibilidad. Pues el propósito real de este poemario, que también me sanó y que creo que puede sanar a las personas, no en un 100%, porque nadie tiene esa habilidad curativa en este mundo, es buscar comunidad. Y con comunidad no me refiero necesariamente a ligarse a un grupo específico de sociedad o algo así, sino empezar con algo tan sencillo como, pues, en mi caso, el núcleo universitario, en mi caso, pues, escribir un poema tan enorme que parte desde de verdaderamente lo que soy y lo que siento, de lo que pienso y cómo vivo y cómo viví esta experiencia. Entonces, el sentido del poemario, al final de cuentas, fue entender que yo esto no lo vivo sola. O sea, ese es el problema a veces, ¿no? El sentir que yo estoy sola en mi dolor o que lo que estoy sintiendo puede ser un problema solo de mí, pero cuando tú te abres y escuchas, no solo hablas, te das cuenta que muchas mujeres lo están viviendo, que muchas personas deberían hacerse también responsables de sanar y ayudar a que haya una sociedad más tranquila o al menos un núcleo familiar o al menos un salón de clases en el caso de los estudiantes o en la universidad o en el trabajo. Es crear una comunidad y seguir hablando de estos temas, porque partiendo de la sensibilidad es que nosotras nos sentimos fuertes y nos hacemos conscientes y podemos, pues sí, trascender, pero además de eso, pues no nos dejamos mutilar ni nos dejamos vencer, porque ya es lo suficientemente valioso ser mujer y existir en este mundo, aunque algunos no hayamos querido, como para en vida someterse a una muerte perpetua. Hay mujeres que, al igual que yo, vivan y sientan esta muerte, deben haberlas, no debo estar sola. Cada raíz que crece en mi cuerpo me profundiza, cada hoja que brota de mi cuerpo fracciona mi individualidad. Yo no inventé el sufrimiento, yo solo aprendo a vivir con la herida por la que habla el mundo. Yo no soy única dueña del hueso terrestre. ¿Dónde están las otras que mueren y piensan la vida? Los pétalos me limpian y en la muerte tengo tiempo para preguntar.
por las otras muertas, las que olvidamos si tenemos piernas, no cráteres, las que olvidamos si sentimos todavía. Ahí están en el cielo los chulos negros, que hacen de un cuerpo inocente carroña. Ahí han estado volando en el círculo de la historia que despierte contra ellos la revolución de flores y hierbas, una visión femenina que brota fértil de la herida. Por lo que fui, por lo que con mí hicieron, no le temo a mi putrefacción, no puedo fingir estar ilesa, pero esta fuerza que viene de la tierra es un murmullo que atraviesa la muerte. Gracias, Melina. Bueno, vamos cerrando nuestra charla y ya no nos queda sino hablar de el libro como objeto, la materialidad. Bueno, este libro tiene el poemario El cadáver, está acompañado además por El Guayacán está podrido, que es otro poema que para efectos de la magia de la edición, digamos que es como un poema preparatorio, está dentro de los escritos, del volumen de escritos que Melina tenía para producir El cadáver. Entonces ustedes van a encontrarles como una edición expandida del cadáver, van a poder entrar bastante en la mente de Melina, van a poder disfrutarlo. Pero bueno, quiero que hablemos del libro y de lo bonito que quedó, ¿sí? Y hablemos de las personas que están ahí detrás, que particularmente son mujeres. Si ustedes se fijan, este es un libro que tiene una particularidad, y es que las solapas las tiene hacia afuera, es decir, el pliegue de las solapas no las tiene hacia adentro como una solapa debería ir, sino que la solapa está encima de la cubierta. Y eso lo que hace es que precisamente la solapa se vuelva como una supracubierta, ¿sí? Y el juego que queríamos darle precisamente es que el cadáver que ustedes encuentran aquí, acá, con piel, ¿sí? como con carnes y huesos, se transforma cuando lo abren precisamente en eso, el cadáver putrefacto, trascendido, etcétera, etcétera. Este reto de editorial, que no es nada fácil, de diseño, lo asumió una persona muy, muy querida de la ciudad, una dibujante muy tesa de la ciudad, que se llama Aurelena Zampayo, que está por aquí. Se puede parar y le damos un saludito a Avi. No sé si, Avi, ¿tú te quieres echar una palabra al respecto? Venga para acá entonces. Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo les va? Gracias a todos por estar aquí, gracias por la invitación y gracias al evento, a Laxa, a Voces Feroces, a Melina y a Carlos. Pues nada, realmente pues en el proceso de las oportunidades que he podido tener como ilustradora, llegar como a este punto de atravesarme con El cadáver y con este proyecto tan bello y también como con esta idea editorial que muy clara tenías tú de poder generar este juego editorial que como que combinado con la propuesta de jugar con esa dualidad de la vida y la muerte, de lo muerto y lo vivo, la naturaleza y un cadáver que se está descomponiendo, cómo hallar esa belleza dentro de digamos, como juego de imágenes que puede ser como tan triste, tan lúgubre, pero que a la vez está como, simplemente como saturado de la realidad que es la vida, belleza y muerte. Entonces, como que para mí realmente pues ha sido como de las oportunidades como más reales de poder, digamos, como no censurar un cuerpo femenino, no censurar lo que tenemos por debajo de esta carcasa que tenemos. Y yo siempre, digamos, como he tenido como un gusto muy real como por este estilo de ilustración que casi no se me es llamado y pues el proceso con ustedes fue realmente bello porque no hubo como realmente como no, por acá no es, por acá no, es lo normal, o sea, sí hubieron como pequeñas correcciones, pero en general todo, a pesar de que había muy poco tiempo, o sea, todo fue muy buen recibido, se conectó, o sea, son esas cosas mágicas, o sea, para mí 100% magia. Y esa magia ustedes la pueden
tanto leer, tanto como la pueden ver en cómo quedó el resultado del libro. En general, digamos como que yo también he sido una mujer que ha luchado mucho tiempo con la depresión y es como sobre la imagen corporal. Entonces como que siento que pude hacer como las paces con ese cuerpo femenino representado, que no solo es femenino mientras está vivo, sino adentro de lo que es al final todos cuando morimos, un poco de huesos. Entonces es como poder decir que, o sea, tanto mujer que pues es violentada por esa misma belleza femenina, pues va a volver a este ciclo natural de que la tierra te abrace, todos los gusanos te reciban y que tú misma vas a ser una flor, que también esa flor eventualmente alguien la pisa, y esto es un ciclo donde nos enfrentamos en que la propia tristeza puede ser para uno tan colapsante, pero también es tan efímera. Y pues nada, tener esa experiencia en vida de poder haber dibujado esto ha hecho un buen pico en mi carrera de ilustración, así que gracias. Bueno, claramente y delante de todos, muchas gracias, Abby. Este proceso fue increíble. O sea, imagínense, yo estaba en el playón, Carlos aquí en Bucaramanga, Abby igual, y era mensajeando. Y Abby enviaba, bueno, llevo este boceto, y yo, listo, listo. Y Carlos, bueno, esto y aquello. Y yo me acuerdo solo una ocasión en la que yo pensé como, uy, a esto le falta un poco de detalles y esto. Y yo dije, no, pero será muy cansado o no, porque estábamos corriendo con el tiempo, eso no era como, sí, pongámonos a corregir y esto, o deshaga esto, no se podía hacer así. Y aún así hizo un trabajo excelente y lo van a poder detallar no solo en la portada tan increíble que en colaboración de Carlos, con su idea de diagramación y este estilo de solapas externas, lo notarán, sino también internamente. Hay 5 ilustraciones muy bonitas, para eso mismo pues es este espacio, no solo para que me conozcan a Abby, conozcan a Carlos, sino que también pues claramente compren el libro. Están muy invitados allá en el stand del AXA, pueden encontrarlo, les va a gustar mucho, es algo que pueden obsequiar, pueden leer, pueden sentir y hacer que trascienda por el tiempo que sea necesario. Este poemario es para las mujeres, escrito por una mujer, pero claramente es para todos los seres humanos que alguna vez se han sentido como yo. Y siento que a estas 2 personas les agradezco mucho por vincularse al proyecto y a muchas otras que están de la mano entre amigos, entre conocidos y amores y mi familia, que también están abonando lo que es el cadáver. Y pues claramente a todos ustedes, pues el cadáver ya es de todos, ya no es solo mío, y estoy muy feliz por eso. Gracias. Bueno, con eso yo creo que concluimos la charla. Muchas gracias a todos. A ver, yo les repito, esto es un espacio, esto es un encuentro. Los libros son una excusa, obviamente sirve que los compren, por favor, cómprenlos, pero de nuevo, si no vayan y lo chismosean, pueden abrirlo, se lo pueden leer ahí parados, no pasa nada. Lo importante es que lo conozcan. Estos Voces Feroces es un espacio de encuentro, de escucharnos. Luego lo de los libros pues va a venir por sí solo. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos a continuación una conversación muy bonita con nuestra poeta invitada María Huelvas, que viene desde Cartagena a narrarnos, a declamarnos poesía. Entonces vamos a 5 minuticos de pausa para que tomen una cerveza, se coman una hamburguesa, un helado, un tinto, todo a la vez, y volvemos. 5 minutos con María Huelvas. Muchas gracias.